Esto es Ben Ayugot, un podcast para leer entre líneas. Lekadesh Shem Shamaim, para santificar el nombre divino, Namut Belonit Gayes, preferimos morir antes de ser reclutados al ejército. Estas son las voces de los jóvenes ultraortodoxos en el casamiento del sobrino del ministro de Vivienda y Construcción, Itzhak Goldknopf, cantando en contra del reclutamiento al ejército, a la Tzabá, al ejército de Israel. Hola Johnny, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mati? La verdad es que para muchos israelíes es una escena incomprensible la que se vio, ¿no? O sea, en un país en guerra, donde cada soldado cuenta, un grupo entero de la sociedad sigue estando exento del servicio militar. Pero, ¿por qué los Haredim no van al ejército? Los Haredim son los ultraortodoxos. ¿Cómo se originó esta exención? ¿Cambió algo después del 7 de octubre? Hay varias preguntas que tenemos que analizar para intentar responder. Y este creo que es el espacio. Nosotros empezamos con este audio, que en verdad es un video que revolucionó la política israelí esta semana, porque tantos miembros de la misma coalición del gobierno, de la cual Goldknopf era parte porque renunció, lo hicieron renunciar, ya no es más ministro de Israel, eh, lo han condenado, tanto la oposición como el gobierno. Pero vamos a intentar empezar por la raíz histórica de esta exención de un sector de la población israelí, que son los ultraortodoxos, de participar en el ejército. ¿Querés empezar contando un poco qué pasa en 1948 cuando se crea el Estado, Johnny? Sí, a ver, en 1948 Israel entra en lo que se llama la Guerra de Independencia, o sea, una guerra que todos conocemos, donde estaba justamente luchando por su existencia frente a ejércitos de, si no me equivoco, 5 países árabes. En ese marco, lo que era un gobierno provisional que estaba liderado por Ben-Gurión, lo que hace es decretar el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres. El tema está en que la comunidad judía que estaba en lo que antes se llamaba el Yishuv estaba compuesto por sionistas seculares, religiosos sionistas y judíos que eran ultraortodoxos. Entonces, durante la guerra, Ben-Gurión entiende que necesita la coalición interna y por eso entabla negociaciones con los partidos religiosos, especialmente uno que se llama Agudat Israel, para representar a los judíos ortodoxos que no son sionistas. Y ahí es donde envía una carta que creo que vos querés comentar, Mati. Sí, ahí es una carta que es la carta de los 4 puntos del status quo de Ben-Gurión, que si hay un montón de cuestiones que cambiaron en Medio Oriente, en las características del Estado de Israel, bueno, estos 4 puntos desde 1948 siguen hasta hoy en día, y son los 4 puntos que van a regular la relación religión y Estado en Israel. El primero es el Shabbat es un día de descanso acá en Israel, se cumple el Shabbat de acuerdo a la halajá, la ley judía ortodoxa, por lo cual transporte público no hay un montón de cuestiones que permanecen cerradas en Shabbat. El segundo punto es matrimonios y entierros van a estar gobernados por la Rabanut Rashi, el rabinato principal de Israel. El tercer punto son la educación, el sistema educativo en Israel está dividido en 3, que son 4 mejor dicho, educación ultraortodoxa, educación religiosa sionista, educación judía laica y educación árabe. Y el último punto es el kashrut. En las oficinas públicas de Israel se va a respetar el kashrut, tanto en embajadas como en aviones de bandera, como es el AL. Ahora, este punto que es la exención a, en aquel momento, en 1948, estamos hablando de 400 estudiantes de Yeshiva, en un acuerdo que se cita hasta hoy en día, que es el de Torató Umanutó, que es la gente que se dedica a la Torá, al estudio de la Torá como su arte o como su profesión, está exenta de servir en el ejército.
Claro, y ahí, Mati, es donde tenemos que ir caminando un poquito juntos hacia un año clave para entender todo esto, que es 1998. ¿Y por qué hago este salto? Mirá, vos dijiste muy bien que en ese momento se hablaba de 400 estudiantes de Yeshiva, ¿no? Bueno, luego se hizo un límite de la cantidad de exenciones a 800 estudiantes de Yeshiva por cada año. Pero, si te fijás, hubo un gobierno que fue el gobierno que tuvo el salto más grande de personas exentas de realizar el servicio obligatorio, que fue el gobierno de Begin el primero, curiosamente, que eliminó este límite y por eso tenemos un número enorme. Fíjate que, por ejemplo, yo sé que no es lindo dar números, pero para que la gente se dé una idea, en 1974 el 2% de las personas que se enrolaron en el ejército ese año entraron en esta exención, mientras que en el año 2021 ese número subió al 17% de las personas que se enrolaron. Lo que vos Números, estás queriendo decir es que conforme pasa el tiempo, el porcentaje de exentos en el mundo jaredí va aumentando. pero va aumentando de maneras astronómicas. Insisto, si uno ve, para no quedarse con mucho número, pero si uno ve el primer número, por ejemplo, de 1974 con 2,4%, y es un año después a una guerra traumática en Israel, si uno ve ese número y va al año 2021, en el año 2021 se habla del 17,6% de todos los que se reclutaron ese año fueron exentos del servicio militar. Y la pregunta, creo que cualquiera que nos está escuchando se lo hace, es cómo en un país democrático la carga pública no se comparte de manera solidaria. O sea, no hubo ningún backlash, ninguna tukubá, Respuesta. respuesta por parte de las instituciones de Israel contra estas exenciones a los ortodoxos que van creciendo cada vez más. Bueno, es muy interesante porque hubo una respuesta de la sociedad que creo que se pone de relieve en el fallo de 1998, lo que se llamó el fallo Rubinstein. El fallo Rubinstein es un fallo que se venía cocinando hace mucho tiempo a través de muchas demandas que se habían presentado ante la Corte, y justamente el 9 de noviembre de 1998 la Corte Suprema dice en este fallo que se llamó Rubinstein, que justamente todos tenían que volver a reclutarse en el ejército. Lo que se argumenta es que el uso excesivo de las exenciones para ingresar en el ejército violaba un principio que, Mati, vos lo conocés muy bien, que es el principio de igualdad. Es un principio corregime si me equivoco, pero no están garantizados en la ley israelí, el principio de igualdad. Eso es para otro podcast, para otro capítulo, pero me parece muy interesante porque este principio que plantea la Corte Suprema de Israel en 1998 es el mismo principio que estamos discutiendo hoy en día, 2025, sobre las exenciones a el público ultraortodoxo. Pero lo que comenzó como una concesión menor para un grupo reducido se convirtió hoy en una norma que hoy alcanza a más de 65.000 jóvenes ultraortodoxos en edad de servir en el ejército. Y con el crecimiento de la comunidad demográfico natural de la comunidad ultraortodoxa, el tema para grandes sectores de la sociedad israelí se volvió insostenible. Sí, y acá hay dos datos que vos diste recién, que es muy importante que la gente los tenga en cuenta. El primero, como bien vos dijiste recién, es muy curioso el año en el que se da, 1998, porque vos decías, pero Israel no reconoce esto. Bueno, luego de la revolución legal de la que hablamos, creo que en el primero o segundo capítulo, que hace la revolución constitucional que hace el juez Barak en el fallo Mizrahi Tefajot, justamente se empieza a reconocer que ciertas leyes, como por ejemplo las leyes fundamentales, tienen un rango mucho más alto legalmente y se reconocen diferentes derechos universales como el derecho a la igualdad en el Estado de Israel. Este es el primer dato que tenemos que tener en cuenta. El año no es casual. El segundo dato, Mati, vos también más o menos lo insinuaste recién, y es que quien daba la exención, ¿quién era? El Poder Ejecutivo. Lo que dice el fallo Rubinstein, y me parece que eso nos lleva en esta bola de nieve que termina el 1 de julio de 2023, del cual vamos a hablar en un segundito, pero lo que dice el fallo Rubinstein claramente es que el equilibrio
entre los valores fundamentales del Estado, o sea, la seguridad y la igualdad, tiene que ser definido por el legislador, no por el Ejecutivo. O sea, la Knesset tiene que legislar una solución legal adecuada para los chicos de las yeshivot. Eso es lo que dice el fallo, no simplemente que todos tienen que ir al ejército, sino que O- tienen que legislar una ley porque no puede el Ejecutivo decidir de manera arbitraria quién va al ejército y quién no, y con esto termino. Por eso se crea un comité que llamó el Comité Tal en el año 2000, que tenía por función crear esta ley que hasta el día de hoy no existe. sí, la ley tal, la famosa ley tal, que era la famosa ley por la cual los ultraortodoxos progresivamente iban a enrolarse en el ejército, fue anulada, esta ley fue anulada, la Corte la anula en el 2012 y establece una nueva ley con cuotas que van a ser obligatorias bajo el gobierno de Yair Lapid en 2014. Pero ahí siempre hablamos que bajo la presión de los grupos ultraortodoxos siempre se suavizan las cuotas o las cuotas y las exenciones pasan a ser una de las cartas de la negociación de la política israelí, ¿no? Bueno, de nuevo, dijiste algo que no es casual y hay que prestarle atención. En el 2014, el gobierno de Netanyahu y Lapid, en realidad Lapid era parte del gobierno de Netanyahu, lo que hacen es legislar esta ley que buscaba progresivamente reclutar a los ultraortodoxos, como vos dijiste, hasta el año 2017. Pero, ¿cuál es la casualidad que se da en el año 2014 que después no se vuelve a dar cuando cae el gobierno? Que los ultraortodoxos no fueron parte de aquella coalición. Y cuando vuelven en 2017, ahí es donde casualmente se suspende la ley. Claro, y después vamos a ver un periodo eh, en el cual del 2020 a 2023 hay múltiples prórrogas de esta ley, que no se aprueba una legislación definitiva, pero el 1 de julio de 2023, un poco antes del 7 de octubre, expira este marco legal, el marco legal de las prórrogas a los Haredim para evitar ir al ejército. Y recién, en junio de 2024, o sea, esto es reciente, la Corte Suprema le ordena comenzar el reclutamiento y cortar los fondos a las yeshivot que no cumplan con las órdenes de reclutamiento del ministro del ejército israelí. Y acá sí la Corte Suprema hace mucho énfasis en el principio de igualdad. En brevemente vamos a hablar qué fue lo que cambió a partir del 7 de octubre, pero la situación y la demanda social era tan grande que la Corte responde a esa demanda social diciendo esta cuestión de las excepciones viola el principio de igualdad. Y tengamos en cuenta nuevamente que la Corte dice no hay una base legal para mantener esto. O sea, de nuevo, la Corte mira a la Knesset y les dice, ¿no quieren que se recluten los ultraortodoxos? Está bien, pero tienen que legislarlo. No puede ser que violamos el principio de igualdad a través de directivas que pueden ser arbitrarias o no del Poder Ejecutivo. Y ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, Mati, me parece, es, bueno, ¿qué es lo que se dice desde el lado de los Haredim? Porque generalmente la fácil es decir, bueno, no quieren al ejército, pero esto no es así, ¿no? Claro, porque hay que entender algo, y vos lo mencionabas al principio, en el primer acuerdo que hace de Toratou Manutó de Ben Gurión con el público jaredí, hay que entender algo. El público jaredí es un público eh, que claramente viven en comunidades cerradas entre ellos, pero tienen una teaná, un argumento que es muy interesante. Ellos lo que dicen es que gran parte del mundo de las yeshivot, Yeshivat Ponevich, las distintas Hasiduyot, mundos hasídicos que existían en Europa, fueron totalmente destruidos durante la Shoah. Y ven en Israel la posibilidad de reconstruir ese mundo de la Torá que fue arrasado por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se da algo muy particular que es que, por un lado, ellos quieren reconstruir ese mundo de la Torá y quieren garantizar que todo aquel judío que quiera estudiar Torá pueda estudiar Torá. Y uno de los puntos más importantes que ellos remarcan es que es la primera vez en la historia del pueblo judío que ellos logran democratizar el estudio de la Torá. ¿Por qué digo esto? A lo largo de la historia del pueblo judío no existe un momento en la historia en la cual las yeshivot o el mundo judío eh,
se dedique exclusivamente al estudio de Torah. Históricamente siempre cada comunidad elegía a los más eruditos para estudiar Torah. Y ellos recibían becas, recibían subvenciones de la misma Keilah, comunidad. Bueno, lo que sucede aquí en Israel, es que de repente todos reciben esas subvenciones y de repente la comunidad jaredí se transformó en una comunidad enteramente de estudiosos bajo el financiamiento del Estado de Israel. Y eso es como ellos lo ven. Entonces, cualquier tipo de cambio en esta forma y en esta estructura de vida, lo que para ellos lo perciben es como una amenaza a la forma de vida jaredí, a la forma de vida tradicional judía, el miedo a ser laicos, el miedo a dejar la religión, el miedo a dejar la forma de vida de ellos. ¿Y te parece, Mati, si, como ahora ya llega el momento de hablar del 7 de octubre, vamos a una pequeña pausita y volvemos después con el 7 de octubre y sus consecuencias para todo esto? Vamos. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Bueno, el 7 de octubre cambió muchas cosas en Israel y el debate sobre los Haredim y el ejército no es una excepción a eso. Por primera vez en décadas, pareciera ser que hay un consenso creciente en la sociedad israelí de que la exención ya no puede continuar. Sí, y se eliminó, a ver, esta idea de, lo hemos hablado en otros capítulos, de que necesitamos un ejército chico e inteligente, que el ejército de Israel puede confiar en todas las estructuras de la tecnología, la inteligencia artificial, los radares. Bueno, eso explotó por los aires el 7 de octubre con el ingreso de los terroristas de Hamas desde la Franja de Gaza. Pero hay una realidad, que es que mientras nosotros estamos haciendo este podcast, Johnny, hay soldados israelíes en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y en Siria. O sea, en 4 fronteras de Israel hay soldados, lo cual se necesitan botas en el terreno. Eso es uno de los datos capaz más importantes. Y mirá, de hecho, si vamos, por ejemplo, a una encuesta del Instituto Israelí por la Democracia, estoy hablando del mes de junio de 2024, casi el 80% del público judío, incluido votantes, por ejemplo, del Likud, apoyan el reclutamiento de ortodoxos de manera ya sea total o parcial. Y ese es un número bastante alto que muestra un consenso en la población, en una población que tengo que decir, a veces le faltan los consensos. Así es, pero más preocupante que ese número, porque ese número habla del consenso de la población. O sea, que no es menor, porque en Israel es difícil llegar a consensos. Pero las mismas fuerzas de defensa de Israel, el ejército de Israel, lo ha dicho en documentos. Necesitamos más soldados. Por lo menos 7.000 soldados hacen falta. Y esto no es política, así lo describe el ejército. Necesitamos un ejército más grande. Entonces, el debate sobre el reclutamiento de los Haredim pasa a tener un rol mucho más importante en la sociedad hoy en día. Bueno, y la pregunta entonces, Mati, es ¿qué viene ahora? Pareciera ser que hoy el gobierno está enfrentando una decisión bastante difícil. ¿Por qué? Porque la coalición de Netanyahu depende hoy de los partidos ultraortodoxos para poder sobrevivir. El tema es que estos partidos ultraortodoxos exigen mantener la exención, pero al mismo tiempo, como marcábamos recién, hay una presión pública que hace cada vez más difícil sostener esta historia, y no solamente pública, sino que también hay una presión legal a partir de todo lo que comentamos antes, que surgió desde aquel fallo Rubinstein de 1998. Mira, Johnny, en mi opinión, yo veo que el público ultraortodoxo se encuentra en una paradoja muy, muy grande. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando pusimos la canción al principio, una de las frases principales que dice esa canción dice Beshilton akofrim einanu maminim. En el gobierno de los infieles nosotros no creemos.
y en sus oficinas, no nos vamos a alistar. Acá hay una trampa muy grande que es, vos estás rechazando un gobierno o una institución que es el Estado de Israel, que es la institución a la cual vos después vas a tocar la puerta para recibir fondos para tus yeshivot. Entonces, estás en una trampa mortal que querés ser parte para lo que te conviene, para recibir los derechos, pero no para las obligaciones. Es cierto, pero acá también hay otro punto que tenemos que analizar, que es que la decisión primera que tiene que tomar Israel es si quiere seguir estando en un estado de guerra constante. Porque evidentemente la necesidad de los ortodoxos se amplía a partir de lo que sucede el 7 de octubre de 2023. Y no es casualidad que en junio de 2024 el 80%, incluidos votantes de la coalición, piensen que esto es vital, necesario, pero probablemente el 6 de octubre de 2023 no. Y ahí es donde yo digo, no sé si hay un conflicto con que ciertas personas no vayan porque así lo dicta su conciencia o su trabajo o etcétera, porque creo que el primer punto que tiene que definir el Estado es, ¿queremos continuar en un estado de guerra constante o esto que decía el ejército? En vez de seguir administrando los conflictos, empezar a resolverlos. Bueno, a ver, eso es muy interesante, abre otro debate mucho más grande, que es si solo está en la decisión de Israel poder terminar todos estos conflictos, mientras, y eso creo que el ejército lo entiende muy bien y se lo deja a la clase política, pero el ejército, como institución de un Estado, tiene que estar preparado para todas las amenazas. Y sabemos, Johnny, que más allá del gobierno de turno, la próxima década en Israel va a ser una década de muchas amenazas, con la amenaza iraní más latente que nunca, pero lo que digo es, el ejército se tiene que hacer cargo de que si necesita más soldados, la política se los pueda proporcionar. La política se tiene que hacer cargo de resolver estos debates que hay en la sociedad israelí para que se cumpla el principio de igualdad. Y la sociedad ultraortodoxa jaredí tiene que entender que no estamos hablando de una exención mínima de 400 soldados como era en 1948, sino que estamos hablando de 65.000 jóvenes que están en edad de alistarse en el ejército, por un lado. Por otro lado, en segundo punto, que no pueden rechazar a un Estado del cual reciben fondos para sus yeshivot y sus estudios. Y por último, que es que está muy bien que ellos luchen por sus derechos, pero llega un momento en la política que el pensamiento únicamente partidista de qué me sirve a mí y no qué le sirve a la sociedad, les juegan contra. Les juegan contra porque la sociedad israelí ya, nosotros tenemos compañeros que están hace 200 o más de 200 días en reserva, y acá es muy clara, la carga de uno, la carga que uno no hace, la hace el otro. Y en este sentido creo que también abre un debate mucho más grande que es todo la crisis que está habiendo en el mundo religioso, Dati Leumí, religioso nacionalista, para con el mundo ultraortodoxo jaredí, que dicen de repente, yo estoy hace más de 200 días en el ejército y los ultraortodoxos no solo que no van, sino que arman este tipo de bailes y canciones diciendo nunca vamos a ir. Bueno, en ese sentido, las opciones, la pregunta es cuáles son las opciones sobre la mesa. Y las opciones, por lo menos desde donde yo lo entiendo, son tres. O mantener la exención, pero con algunos cambios muy mínimos para aliviar esta presión coyuntural actual. Implementar un modelo gradual, donde podría ser que algunos jaredim sirvan en el ejército o en una especie de servicio civil. O el tercero, eliminar por completo la exención. El problema es que esto podría generar una crisis particularmente con los partidos ortodoxos y desatar protestas hipermasivas. Así es, como decíamos, el conflicto está lejos de resolverse, pero una cosa creo que es clara, el 7 de octubre marcó un punto de inflexión y nos deja la pregunta, ¿no?, de si Israel seguirá permitiendo que un sector entero de la población quede exento de este deber de defensa. Creo que esa es la pregunta que nos queda. No sé qué opinás vos, Johnny. Me parece que sí, que esa es la pregunta que nos queda, y también la pregunta que nos queda es ¿hasta dónde la política va a seguir marcando las cuestiones que deberían ser básicas, ¿no? Israel, en este momento que estamos grabando,
está atravesando un momento muy duro de su historia, donde muchos de sus valores se quieren borrar. Y por eso yo digo, me quedo con esto que dice la Corte. No se trata de prohibir o de permitir la exención de todos los ortodoxos. Se trata de que la Knesset, el Parlamento, funcione, haga su trabajo y a pesar de los cálculos políticos, intente llegar a un consenso que lleve a que esto sea por fin legislado. De la misma forma, muchas otras cuestiones que en Israel no están legisladas y que tienen que pasar por la Knesset. Esto nos muestra el protagonismo que tiene históricamente el Poder Ejecutivo en el poder de Israel, en la política israelí, y si querés la falta de protagonismo de la Knesset delegando en el Ejecutivo y la falta de poder de un Poder Judicial que hace lo que puede, pero hasta ahora no ha podido hacer más que eso. Nosotros con todo este capítulo trajimos información, detalles, análisis histórico, análisis actual, ayudándote a leer entre líneas, pero queremos saber qué pensás vos. ¿Deberían los Haredim servir en el ejército? ¿Crees que su contribución al país es otra? Te leemos en los comentarios, mucha gente nos manda comentarios, mails privados por Facebook, los seguimos leyendo, escuchando y tomando sus comentarios para próximos capítulos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Johnny, te mando un abrazo. Un abrazo, Mati. Chau, chau.